Bienvenido, bienvenida. Estamos en el día 16 de esta secuencia de vídeos del sufrimiento al éxito. Y ayer estuvimos viendo, como te digo, el manual para mí de la vida. O sea, si entiendes esto, todo va a ser mucho más sencillo en tu día a día. Literal. Lo pienso, lo siento y lo creo desde que lo he integrado. Y siempre hay que revisarlo y revisarlo y revisarlo, porque son aprendizajes muy complejos, muy profundos. Pero es cierto que desde ahí todo ha sido mucho más sencillo y sobre todo el sufrimiento ha sido menor, porque la percepción y el cómo viven las cosas, te das cuenta de que estás muy metido, o estamos muchísimas veces muy metidos en el modo víctima, y ese modo víctima lo único que nos hace es hacernos sufrir y hacernos estar mal. Entonces, a mí esta tabla personalmente me ayuda mucho a salirme de ese modo víctima, porque te hace caer en cosas que muchas veces no sabes cómo mezclar o cómo llamarlas, porque son emociones, sentimientos, cómo los categoriza o cómo los clasifica, porque la mente necesita clasificar para poder entenderlo y poder respirar, pero muchísimas veces no podemos. Y creo que esta tabla da mucha claridad a todo eso. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos solamente en la fuerza, en todas esas emociones que están en fuerza, en todos esos niveles de conciencia, en todo lo que aporta la tabla. Y quiero que nos vayamos a lo más simple. Y es que centremos simplemente el nivel de conciencia que nos representa X, una emoción, con ese estado de vibración, esa frecuencia, esa vibración a la que estamos teniendo. Es verdad que la tabla tiene muchísimos otras columnas para seguir hablando de tanto la visión de Dios, la visión de la vida, la emoción, la experiencia de vida, y todo eso va a ayudarte a entender y complementar esas dos columnas que para mí son clave, que es entender el nivel de conciencia en el que te estás moviendo y cuál es tu frecuencia vibratoria en ese nivel de conciencia, ¿de acuerdo? Porque todo lo demás va a ayudarte a entender desde la emoción, desde la visión de Dios, desde si no te gusta Dios como tal, o sea, lo que ha dicho la iglesia y todas esas cosas, a mí tampoco, no pienses en Dios, sino en el universo, la vida, la energía universal o lo que tú quieras, ¿vale? Pero que no por escuchar la palabra de Dios rechaces estas enseñanzas que son muy potentes, porque a mí me ocurría. O sea, sí, es que he hecho un parón porque me ha resonado eso de cuando yo empecé a leer todo esto, era como, uff, Dios, el Dios de la iglesia no me gusta un peo, por cosas de aquí, menos la iglesia católica. Agüita con la iglesia católica lo que tiene detrás. Pero eso es otro tema. El caso es que no quiero que rechaces esta enseñanza que pueden ayudarte muchísimo, simplemente porque aparezca la palabra Dios. Si no te gusta Dios, como te lo han vendido, pues piensa en la vida, piensa en la naturaleza, piensa en el mar, piensa en lo que tú quieras, en tu yo superior, en los dioses de la naturaleza, en los dioses de Egipto, en los dioses que tú quieras, pero tú me entiendes. Que siga aprovechando esto, que es muy potente el caso. Si nos vamos a las tres primeras columnas, los estados vibracionales más bajos, desde 20 hasta 50, vemos que lo peor de todo aquí es la vergüenza. O sea, la vergüenza se lleva la palma, porque menos, o sea, estar por debajo de la vergüenza es el sentimiento de con un estado vibracional más bajo que pueda existir. Por debajo de la vergüenza no hay nada. Por debajo de la vergüenza es ya la muerte. Estar a cero, la muerte. Pero la vergüenza es el sentimiento donde, bueno, pues nuestra densidad es mucho mayor, donde es mucho más pesada, donde desde ahí, pues todo cuesta, todo se hace más difícil, todo me cohíbe, todo me... Claro, si es que me da vergüenza, me encierro, me entro dentro de mí. Y junto con la vergüenza está su prima hermana, la culpa, y luego llega la apatía. Seguro que estas tres emociones, que se correlacionan, la vergüenza a 20, la culpa a 30 y la apatía a 50, son emociones que reconoces constantemente si estás pasando las canutas y no precisamente bien. Porque son emociones que se apoderan de todas esas situaciones que tenemos donde nos encontramos mal, donde
nos limita y donde no sabemos cómo sacar la cabeza. De hecho, si seguimos subiendo, lo que tenemos por encima de la apatía es el sufrimiento en 75. Por encima de eso está el temor en 100, el deseo en 125, que podrías decir, bueno, pero es que el deseo, bueno, es positivo. Bueno, sí y no, porque la manera de, o sea, tú no deseas lo que tienes. Cuando tú deseas algo es que te falta. Y desde esa carencia, desde esa necesidad, lo que estás proyectando es: estoy falto de esto, estoy falto de... Esto hay que empezar a entenderlo, hay que empezar a entender esta tabla también teniendo en cuenta el mundo metafísico. No solamente el mundo físico y material que podemos tener en la cabeza y que podemos tangibilizar y tocar. Porque si solamente tenemos en cuenta los aprendizajes de aquí para atrás y no abrimos un poquito más la mente a entender las emociones y a entender, a darle cabida a ese entendimiento, a ese aprendizaje de lo que puede haber ahí en el mundo metafísico, en eso que está ahí y que no puedo tocar, pero sé que está de una manera u otra, todos estos aprendizajes te van a costar muchísimo. Porque en todo este aprendizaje se tiene en cuenta todo eso, y desde ahí es donde puedes empezar a entender que el deseo, siendo una falta de algo que no tienes, no es positivo para ti. ¿Me explico? Iremos hablando más de esto en diferentes vídeos, pero lo que te digo, subiendo a partir de ahí tenemos la ira, en 150 tenemos el orgullo, ser orgulloso hacia X o Y, estar sacando pecho, y luego el coraje que se podría ver como algo positivo, se encuentra en la línea, en el límite, donde damos el salto hacia el poder. Todas estas emociones y todos estos niveles de conciencia, simplemente quiero que le eches un vistazo, quiero que vayas conectando las diferentes situaciones de tu día, de tu vida. Y mira, este ejercicio que se me acaba de ocurrir sería muy interesante para que con 3, como tienes tu libreta que te has comprado, ¿verdad? Con 3 situaciones que realmente te muevan mucho y te toquen, quiero que le pongas los 3 niveles de conciencia que más asocias o que más te resuenan en esa situación concreta, y va a haber unos que resuenan más que otros. Entonces, pon esa situación que te ha llevado a sentirte mal, a no sentirte bien por aquí o por ahí, y agrégale 3 niveles de conciencia. Y luego lleva la mirada a entender también cuál es la visión de la vida, cuál es la visión de Dios, cuál es la emoción que se provoca y cuál es la expectativa de vida, para que puedas empezar a entender muchísimo más esa misma situación con diferentes perspectivas y con diferentes palabras que te van a ayudar a ir casando piezas en ese puzzle que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Así que bueno, estamos en el vídeo 16. Hasta aquí el vídeo 16, creo que era. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Así que nada, familia, que tengáis un día increíble, estupendo, maravilloso. Mañana seguiremos explicando más cositas sobre el poder de toda esta emoción y todos estos niveles de conciencia. Un besito, guapetero, guapetana. Nos vemos. Chao, chao.